Bienvenidos al carrito de los cuentos. Hoy os voy a contar una historia que se llama El país de los miedos. ¿Estáis preparados? ¿Seguro? Pues vamos allá. Os quiero presentar a Julia. Es amiga mía, Julia, di hola. Julia tenía miedo de muchas cosas. Tenía miedo de la oscuridad, tenía miedo de quedarse sola, también tenía miedo cuando veía a mucha gente. Tenía miedo de los perros, de los gatos, de los pájaros, de los desconocidos. Tenía miedo al agua de la piscina y de la playa. Tenía miedo del fuego, de los truenos, de las tormentas. Tenía miedo de los monstruos, de los cuentos. Y tenía miedo de ponerse enferma o de que su mamá enfermara. Tenía miedo de ir al cole, de caerse o de hacerse daño jugando. Tenía tanto miedo que nunca salía de casa para no caerse, para no enfermar, encontrarse con algún perro o persona desconocida. Pasaban los días y Julia miraba por la ventana. Veía jugar a los niños y niñas, veía cómo corrían y se divertían. Su mamá le decía: ¿por qué no vas a jugar con ellos? Pero Julia se sentía muy triste porque tenía mucho miedo y no quería salir de casa. Llegaba la noche y Julia temblaba de miedo en su cama porque todo estaba muy oscuro y no se oía nada. Le daba miedo el silencio y la oscuridad de la noche. Así es que se levantaba y sin hacer ruido se metía en la cama de sus papás. Allí sí se sentía protegida. Una noche, mientras dormía entre papá y mamá, la cama comenzó a temblar. Se movía tanto que Julia se despertó sobresaltada. ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Hay un terremoto! Sus papás parecían no notarlo. Julia se puso de pie, empezó a saltar, a intentar moverlos, y en uno de esos saltos se abrió un agujero en la cama de papá y mamá, y Julia cayó por el agujero. Estaba muy oscuro. Julia miró a su alrededor. ¿Dónde estoy? Aquí está muy oscuro. No hay nada por ningún lado. ¡Papá! ¡Mamá! ¿Dónde estáis? ¡Ay, venid por mí, que tengo mucho miedo! Nadie parecía oírla. Y Julia pensó que tenía que salir de allí. Se levantó y comenzó a andar. Enseguida encontró un camino y decidió seguir andando por él para ver a dónde llevaba. ¡Qué silencio! No se oye nada. Tengo miedo. Julia se acordaba de papá y mamá. Se sentía sola y tenía más miedo aún. Cansada de andar, se sentó junto a un árbol. Se sentía tan triste que empezó a llorar. Entonces oyó un ruido. Julia miraba a un lado y a otro y no conseguía ver nada. Un gran pájaro volaba sobre su cabeza y Julia temblaba de miedo. El pájaro desapareció. Voló en silencio. Por un momento Julia dejó de temblar, pero entonces oyó ladrar a un perro. ¡Guau! 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 Julia se tapó los ojos y empezó a decir: no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Y cuando abrió los ojos, tenía delante de ella un gran perro. Julia se quedó paralizada. El miedo no le dejaba parpadear. Tenía ganas de gritar, de llorar, pero el miedo no le dejaba moverse, ni hablar, ni siquiera podía llorar. Y el perro se acercó aún más y se sentó frente a ella. Me tienes harto. Estoy cansado de que seas una miedica. Nunca he conocido a una niña con tantos miedos. Eres la reina del miedo. Julia estaba paralizada.
y con la boca abierta. ¿Le estaba hablando el perro? O mejor dicho, ¿le estaba regañando por tener miedo? Joder, Julia no daba crédito a lo que veía y oía. ¿Es que no vas a decir nada? ¿Se te ha comido la lengua un gato? Ah, se me olvidaba que tenías miedos también a los gatos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy Toc, el guardián de tu bosque. ¿Mi bosque? Julia miraba a su alrededor, observando el bosque en el que se encontraba. Sí, tu bosque, el bosque de tus miedos. Aquí viven todos tus miedos. Los perros, los gatos, los pájaros, los monstruos, la oscuridad, el silencio, los ruidos, la soledad, las tormentas, el agua, los truenos. Este es el bosque más grande que conozco. Me das demasiado trabajo. No puedo controlar un bosque tan grande. Tienes que hacer algo. Pero no entiendo. ¿Quién ha creado este bosque? ¿Por qué dices que es mío y que yo te doy mucho trabajo? Te lo voy a explicar más despacio. Hola, soy Doc, el perro que guarda el bosque donde viven tus miedos. Este bosque lo has creado tú solita y aquí vas metiendo todas las cosas que te dan miedo. Es un bosque enorme, demasiado grande y porque tienes muchos miedos. Y entonces yo tengo mucho trabajo. ¿Quieres que te lo enseñe? Sígueme. Doc y Julia recorrieron el bosque y Julia pudo ver todas las cosas, animales y personas que le daban miedo. Después de haberlo visto todo, se sentó en un claro del bosque. A su alrededor tenían nubes negras, perros, pájaros, tormentas, desconocidos, fuego y tantas cosas que le daban miedo. Estoy cansada de que me sigan todas estas cosas. ¿Puedes decirme qué tengo que hacer para no tener miedo? Al miedo hay que asustarle, le dijo Doc. ¿Asustar al miedo? ¿Y eso cómo se hace? Muy fácil. ¿Tú cómo asustas a un amigo? Pues me escondo y cuando menos se lo espera, con una cara así muy de monstruo le grito ¡Bú! Muy bien, pues eso mismo es lo que tienes que hacer con el miedo. ¿Pero dónde está el miedo? Espera un momento que te lo voy a enseñar. Doc desapareció entre los árboles y al poco rato apareció trayendo consigo algo muy grande que venía tapado con una tela negra. Julia se quedó con la boca abierta. «¿Qué me trae el miedo?», pensó, y al instante se puso a temblar. Doc colocó aquel bulto tan grande y le dijo «¡Prepárate!». Julia volvió a quedarse paralizada. «He dicho que te prepares. Confía en mí. Pon cara de monstruo y prepárate para darle un buen susto al miedo. Cuando estés lista, dímelo y lo descubro». Julia se armó de valor. Puso la cara más fea que había puesto nunca. Levantó las manos como si fueran garras y dijo muy fuerte: «¡Que voy!». ¿Pero qué broma es esta? ¡Pero si soy yo! No es ninguna broma, Julia. El miedo no existe. Lo creas tú. ¿Volverás a tener miedo? ¿Miedo de qué? Pero de mí misma, pero si yo no doy miedo. ¡Bú! ¡Bú! Gritaba Julia frente al espejo. Nunca me había reído tanto. Mientras decía esto, los animales empezaron a desaparecer. Las tormentas, el fuego, los gatos, el agua, también el bosque. El bosque empezó a hacerse muy, muy pequeño. Cada vez tenía menos miedo. Gracias, Julia. No, gracias a ti, Doc, por enseñarme el miedo. A la mañana siguiente, Julia se despertó en su habitación. Su mamá, extrañada, fue a buscarla. Julia, ¿hoy no has venido a mi cama? Sí, mamá. Ya lo sé, es que ahora soy mucho más valiente y pensé que podía dormir sola en la cama. A partir de aquel día, Julia dejó de tener miedo y volvió a ser feliz. Salió a jugar con sus amigos a la calle e incluso llegó a tener varias mascotas. Así que recuerda,
Al miedo hay que asustarle. ¡Bú! Adiós, adiós a todos.